Bueno, hay una forma de predicar, ¿no? Hay lo que es un sermón, lo que es una enseñanza y lo que es un estudio. Hay que distinguir eso. Yo más o menos lo que tengo aquí es como una enseñanza. Amén. Para que distingan, porque de pronto uno dice, ¿pero por qué uno predica como predica el otro? Porque esos son sermones. Pero una enseñanza hay que ir analizando, hay que ir explicando, leyendo la base bíblica, dónde es que está eso. Amén. Por eso es más lento. A mí me ha parecido, como les dije el domingo pasado, tan interesante este tema, que lo sepa el mismo pastor que lo sepa. Porque si el pastor no sabe bien este tema, puede tener un vacío muy grande en su ministerio. Pero el creyente, si lo ignora, también tendrá dificultades en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral es una institución divina. Es Dios que instituyó esto. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varios casos. Primero, hablando de los líderes, ¿no? Los líderes de Israel. Uno de los más destacados es Moisés. Y mire cómo fue Moisés llamado. Antes que Moisés naciera, ya Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, ya lo había escogido. Fue un gran líder y lo reemplazó Josué, otro gran líder. Pero dentro de ese pueblo, entonces hubo otras personas que Dios agregó allí porque un solo hombre no puede hacer todo. Entonces hay otras personas que Dios también usa. Como en el caso de la iglesia tiene pastores y tiene diáconos. Diáconos son los creyentes servidores. ¿Oyó eso? Diáconos son los creyentes servidores. Ahora, ¿habrá creyentes que no sean servidores? Había que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Sí será normal que haya un creyente que no sea servidor a Dios? Es que la misma palabra, con decir un creyente, un hijo de Dios, bueno, lo más lógico es que sea un servidor. Entonces, esto es porque Dios, aunque Él lo pueda hacer todo solo, pero mire que de la eternidad Él usaba a los ángeles y todavía los usa. Siendo que puede hacer todo, sin embargo, creó una cantidad, millones de que le sirvieran, le ayudaran en la obra, no porque Él no pueda. O sea que Dios es bueno también en administración. Él delega, amén, la autoridad. Pero en su pueblo también ha escogido hombres. Por eso esta escritura que leímos es tan importante, porque dice, porque todo sumo sacerdote, porque la figura del pastor en el Nuevo Testamento, su tipología está en el Antiguo. O sea, muchos creen que el tipo de pastor era el rey David. Pero el rey David no era tipo de pastor, de pronto tiene algunas semblanzas. Pero si vamos a hablar de ese principio en el Antiguo Testamento, tiene que ser el sacerdote. Amén. Recuerdo en cierta asamblea hace muchos años en que se estaba haciendo una votación, porque en las asambleas de la iglesia, como son administrativas y son también de carácter legal, hay que hacerla porque así está inscrito ante el gobierno. Y administrativamente porque es indispensable que se haga por la dirección de la iglesia. Se estaba tratando de reintegrar un pastor que había sido destituido. Destituido porque cuando uno se sale de la moral y de lo que Dios dice aquí en la palabra, uno no puede seguir siendo pastor. Entonces, algunos hermanos pastores, ellos decían, bueno hermano, pero mire que el rey David pecó y Dios lo perdonó y siguió siendo rey. Eso lo maneja mucha gente, ¿no? Pero es que el rey David no es tipo del pastor. Si ustedes quieren saber lo que era un sacerdote, hermano, eso tiene unos requisitos tremendos. Ni siquiera puede tener la piel rasguñada, la piel con algo.
no, ustedes lo leen y eso tiene una cantidad de cosas. Y el vestido de un sacerdote, eso fue diseñado por Dios, de pie a cabeza. Una plaqueta aquí que decía Santidad a Jehová. Y eran los que entraban al lugar santísimo para presentarse ante Dios por el pueblo. Y enseñaban al pueblo. Los profetas también lo hacían, pero no estaban como a cargo del pueblo, como era el sacerdote, que era el que le hacía los sacrificios para que fueran perdonados, para que pudieran tener el favor de Dios. Por eso dice aquí el escritor, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, oiga eso, tomado de entre los hombres, y así el pastor también, amén. Dice, es constituido a favor de los hombres, amén, en lo que a Dios se refiere. Oiga, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta partecita sí es del Antiguo Testamento, porque ya nosotros no presentamos sacrificios como aquellos, no. Sino que ahora también dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, dice que los creyentes hoy en día somos todos reyes y sacerdotes. Y que los sacrificios que presentamos hoy no son sacrificios de animales, y dice sacrificios muertos, sino que el sacrificio de hoy, que lo presenta todo creyente, es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice que hay que presentar el cuerpo de cada uno, porque el cuerpo, mire que a veces uno no cuida el cuerpo y hay que entender, de pronto vamos a tener una enseñanza sobre eso del cuerpo. Pero la Biblia dice que el cuerpo de nosotros no es vuestro, no soy nuestros, porque Él lo compró con su sangre. Así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Señor. Entonces, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre, oiga esto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Por eso el pastor no puede ser arrogante. Y si lo es, anda mal. Una persona humilde, que sabe que es un humano también como los demás, y que se duele de los demás. Por eso el verdadero siervo de Dios no anda buscando fama, ni figurar, ni nada de eso, sino que está dedicado a lo que Dios le mandó a hacer. Todo aquel que busca fama y que busca figurar, anda mal delante de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Mire, dice, para que se muestre paciente, oiga, paciente, lleno de paciencia, con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Yo se lo he dicho, aquí está el pastor en el púlpito, y allá están los creyentes en las sillas, pero el pastor es igualito a los que están allá sentados, con las mismas debilidades, con las mismas problemáticas. Entonces, ¿qué es lo distinto? Que tiene un don de Dios para pastor, y que eso sí es divino y hay que reconocerlo. Porque algunos se han ido a un extremo y otros a otro extremo. Algunos se han ido al extremo de que creen que el pastor es como si hubiera caído del cielo. Creen que bueno, es ese hombre. Y otros, no, eso no vale casi nada. Eso no sirve. O sea, son los dos extremos, que ambos son malos. Entonces dice, y por causa de ella, o sea, de la debilidad humana que también tiene, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo
como también por el pueblo. Amén. Pero ya nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay que estar presentando sacrificios porque nuestro sacrificio ya fue presentado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bajo ese sacrificio es que estamos hoy. Por eso no tenemos que hacer ningún sacrificio ni ofrenda. Amén. Sino que lo que dice la Biblia es que ahora el sacrificio es tu propia persona humillado ante el Señor. Amén. Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos míos amados, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que presentéis, ¿qué? Una oveja, un cordero, no. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto que está diciendo allí no es el culto colectivo. Amén. Aunque cada uno individualmente está en su culto. ¿Sí me hago comprender? No está refiriéndose a toda la colectividad, sino se refiere a cada uno, porque aquí cada uno está haciendo su culto al Señor. Pero cuando alguien llega al salón, él viene en culto. Y en la calle también está con el culto. Porque si allá en la calle perdemos el temor de Dios y hacemos otras cosas y nos olvidamos de Dios, ya no estamos en culto. Amén. Entonces, esta figura de pastor es una institución divina. No se habla tanto de la persona, sino de la institución que Dios escogió a alguien. Me hace pensar bastante esto, y lo digo con todo el temor de Dios, ¿no? Porque uno teme al Señor y uno quiere que se haga la voluntad de Dios en todas las personas. Pero me pongo a pensar en todas esas personas que se les dice pastor en muchas partes. Cuando salen noticias de las cosas malas que hacen, dice, un pastor hizo tal cosa. Un pastor. Porque la gente y los periodistas, como ellos no saben más, sino que alguien que predica es un pastor. Pero no todo el que predica es pastor. Y no solamente el que predica, no todo el que tiene un grupo delante y lo dirige es pastor. Amén. Porque solo pastor es el que Dios ha llamado. En esto de tener personas y ganar y tener personas hay muchos propósitos. El de Dios es uno solito, pero el hombre inventa otros propósitos. Yo creo que algunas cosas que la gente dice es verdad, no en todos los casos. La gente dice, ellos están negociando con la fe de la gente. Y esa palabra sí en verdad se está cumpliendo. Hay muchos que lo hacen por eso. Pero los verdaderos hombres de Dios no lo hacen por eso. Amén. Para que usted vaya distinguiendo cómo estas cosas. Y vamos a leerle entonces, creo que lo leímos también el domingo antepasado, pero es bueno para los que no estaban ese día o los que ya han olvidado. Vamos a leer esta parte que es una institución divina. Ese es en Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Amén, gloria al Señor. En el capítulo 4, a partir del versículo 11, pero leamos desde el versículo 8. Oiga lo que dice acá. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Amén. Llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el Dios Todopoderoso, amén. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Entonces vienen los 5 ministerios, y entre esos 5 ministerios está el de pastor. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una tarea grande, es una tremenda responsabilidad de un hombre que Dios lo haya escogido para pastor. Y cualquiera que no lo sea, entonces nunca va a poder hacer eso. Amén. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, ¿no? Que lleguemos allá, perfeccionados para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que seamos como Él. Amén. Esa es la meta de Dios. Por eso el creyente debe crecer siempre, mientras esté en esta tierra, crecer. Si se detiene, si se estanca, entonces no va a llegar nunca a esa meta. Debe estar creciendo espiritualmente todo el tiempo. Y hemos tenido enseñanzas sobre eso del crecimiento. Amén. ¿Le recuerdan las enseñanzas que hemos tenido del crecimiento? Amén. Y ese crecimiento espiritual que se produce porque hay un hombre escogido de Dios. Amén. Un hombre escogido de Dios que está perfeccionando a los santos para ese motivo, para ese propósito. Pero claro, Él no los perfecciona con su propia mentalidad, ni con sus conceptos, ni porque se gane la gente para Él, mucho menos. Amén, gloria al Señor, sino que tiene que ser un don de Dios. Y lo único con que Él puede perfeccionar a los santos es con la verdadera palabra de Dios. Otras cosas pueden ser bonitas y entusiastas y la gente puede gozarse, tener alegría, pero si no es palabra de Dios, no lo va a edificar. Solo le da emociones y la emoción se olvida al salir del lugar donde está uno congregado. Pero la palabra sí queda con el que la oye, y no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra. Amén, amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren, observen esto, hasta que todos lleguemos, porque Dios no está esperando que unos cuantos se vayan delante y sean los mejores. Dios dice, todos juntos lleguemos. Porque Dios no hace excepción de personas. A todos nos ama por igual. Amén, gloria al nombre del Señor. Y todos los que han nacido de nuevo somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén, amén. Pero mire lo que sigue acá. ¿Para qué? Mientras la iglesia está en la tierra. Dice entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para eso es esta institución divina, es para eso. Para que el creyente no esté sin conocimiento. Un niño, ¿qué conoce un niño? Hay que enseñarle todo. Figúrese que hasta con un dulcecito alguien se lo roba. Y puede ser que haya gente en el aspecto espiritual que cometen lo mismo. Cualquiera les ofrece una cosita
Y no, con este me gusta, me voy con este. ¿Entiende? Pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén, gloria al Señor. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Y hoy sí hay no solamente viento, huracanes de doctrinas. Hay por todas partes. Y el huracán sí habla duro, ¿no? Eso lo lleva. El árbol que no está bien arraigado lo vuela. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo puede un creyente defenderse del error de alguien? Tiene que conocer la doctrina. Que si no la conoce, si no conoce los principios de Dios, por ejemplo, esto que les estoy enseñando, ustedes deben conocerlo, por eso lo estoy enseñando. Y no, porque el pastor no es cualquiera por ahí. El pastor es un hombre que primero nació de nuevo, porque tiene que ser hijo de Dios para ser pastor. Amén. Por ahí oí una noticia. Titular: pastor se casa con una niña de 12 años. Es su quinto matrimonio. Ordenado por Dios. Dios le ordenó que se case con una niña de 12 años. Y ahí tiene su grupo y está predicando. ¿Qué tal? Eso no es ni creyente. Pero lo hay por todas partes. Y ahí hay gente que lo está siguiendo. Ahí están. Ahí están. Porque qué triste es que las personas miren el hombre y miren el hombre. No. Aunque sí la figura pastoral representa algo muy importante, pero la Biblia dice que es lo que tiene que hacer el creyente frente a esa figura. Amén. Dice, bueno, es tu pastor, la persona que tú cuentas, que te puede ayudar, que te puede guiar, que te enseña. Amén. Ora por él. Respétalo, aprécialo. Obedécele. Amén, gloria a Dios. Pero no ir como a denigrar de él, a no respetarlo o a ensalzarlo hasta lo que no es, porque eso es perjudicial. Amén. Entonces dice, en vez, antes de que seamos más bien niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, estratagemas de hombre, que eso hay, las astucias del error, dice, sino que siguiendo la verdad. Amén. ¿Sabe usted qué es la verdad? Bueno, Jesucristo es la verdad, pero la palabra de Dios es la verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Piensa en tu crecimiento espiritual. Si estás igual, todos estos años lo mismo, y peor si dices, no, yo antes era mejor, te va para atrás. Hoy debe ser mejor que cualquier otro día que pasó. Ese es el crecimiento espiritual. Sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo, en aquel, en Cristo, amén, que es la cabeza. Y mire, Cristo para la iglesia, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted desea que su cuerpo esté bien sanito y que todo funcione, ¿cuánto más el Señor con su cuerpo que es la iglesia? Amén. ¿Habrá desavenencias y problemas en los miembros del cuerpo? No debe haberlo. Si en el cuerpo de Cristo hay eso, hay un problema muy serio. ¿Cómo le dirá, digamos, un miembro del cuerpo humano al otro miembro que está allí cerquita? Dice, no, yo no te hablo a ti, no me gustas. Y estás dependiendo de ese miembro. Tiene que haber una armonía perfecta.
a pesar de las fallas, a pesar de las debilidades, de las ofensas, de los agravios, porque las ofensas y los agravios se perdonan entre hermanos en Cristo, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Y en vez del creyente estar mirando los defectos y los pecados y lo de lo, él, este es otro, este es otra, oiga, qué lindo que el creyente se mire solamente él, diga, ¿qué hago yo para ser más fiel al Señor? Y déjele esa tarea a cada uno. Amén. Yo lo digo porque lo he practicado. Tengo años que yo no estoy mirando lo que otro hace. Tengo una tarea grande conmigo mismo. Y me dedico a mi tarea. Quiero ser mejor, amén. Quiero ser un verdadero cristiano, un verdadero adorador. Amén. No voy a perder el tiempo mirando lo del otro. Amén, amén. Ahí está la institución divina. Ahí está. Y el apóstol Pablo dice que él es apóstol no de hombre ni por hombre, sino por llamamiento directo de Jesucristo. Porque él es el que llama. Y dice, yo no estoy para agradar a los hombres. Porque si todavía agradara a los hombres, ese es Gálatas capítulo 1. Porque si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Pues estoy es para agradar al Señor. Amén, amén. Te les estoy mostrando tanto lo que es el pastor ante Dios. Y vamos a mirar ahora unas características de lo que Dios le pide. El pastor quiere que el pastor tenga para él. Y vamos a leerlas. Y ese versículo que le cité ahora, que dice que escogido como apóstol, llamado de Dios, es en Romanos capítulo 1, versículo 1. Bendito el nombre del Señor. Miremos ahora otra escritura, porque vamos a mirar ahora cualidades espirituales, morales y sociales del pastor. Oiga esto. Esto no es cualquier cosa. Debe sentirse feliz el hombre que Dios llame para esto. Cuando yo fui llamado, yo no entendía mayor cosa. De pronto hasta me hubiera regresado del temor. Pero como no entendía todo esto, entonces yo seguí. Pero ¿qué seguí? Yo dije, bueno, creo que Jesucristo es el Salvador, me salvó a mí y la gente está perdida, vamos a predicarles. Eso es como que lo principal, ¿no? Que yo lo entendía así, pero que yo iba a ser pastor, no. Entonces ya tenemos ¿le dije qué? No, Romanos capítulo 1. Estamos en cualidades, sí. Cualidades espirituales, morales y sociales del pastor. Entonces, tenemos 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Escuche esto. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aunque cuando habla de obispo se habla de una persona que dirige, ¿no?, a otros pastores. Sí, pero es un pastor también. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
la iglesia de Dios. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién, uno nuevo que todavía no tiene experiencia. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oyó los requisitos espirituales, morales, sociales del pastor, por no añadir los otros, ¿no? Porque hay muchos requisitos. Pero escucha esto. Me llama mucho la atención cuando dice no un neófito. Es alguien que no es experto. Un neófito no es una ofensa. Alguien que no está experto, que es un comenzante. Amén. Que no ha sido enseñado, porque para salir, mire que aún en la vida secular, cuando alguien llega a ser un profesor, es que porque pasó primero por todo, por la primaria, por el bachillerato, después por el estudio de su profesión. Y aún tiene que tomar para ser un buen profesor muchas experiencias, mucha investigación. Pero cualquiera que pide bachiller y va a ser profesor, le va a hacer falta muchas cosas. Y eso es en lo secular, ¿no? Pero en lo espiritual es mucho más grave las cosas. Entonces por eso dice acá, no un neófito, no sea que envaneciéndose. Oiga, porque de pronto un cargo así, que uno ya se ve que está dirigiendo personas y está al frente y manda y le obedecen, si no está con buen conocimiento, cree que eso es como de él y de pronto se va creciendo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose. ¿Qué es envanecerse? Creerse que es algo. Amén. Pero mire lo que le pasará a esa persona. Es triste. Caiga en la condenación del diablo. Si se envanece, cae en la condenación del diablo. Qué cosa dura. Yo duré mucho tiempo sin entender qué era la condenación del diablo. Pero después, un día leyendo, me vino esa respuesta. Ya sé qué es lo que es. ¿Por qué? Porque el diablo era un ángel de los principales que tenía Dios en el cielo. Era director de la orquesta del cielo, figúrese. Para adorar al único que se merece la gloria y la honra y la adoración. Y él era una criatura de Dios para alabar al Creador. Pero viéndose con tanto poder, con tanta gloria, pero cuando él hablaba, todos esos ejércitos del cielo le obedecían. Entonces él dijo, he aquí que subiré y pondré mi trono, oye, habló del trono de él, junto al trono de Dios. Oye, el trono solamente lo tiene Jesucristo, ¿no? El pastor no tiene trono. Y los reyes, ¿no? Pero gloria al Señor. Pondré mi trono junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Como quien dice, ya no tengo que estar dirigiendo alabanzas a Él, sino que ahora me van a dirigir alabanzas a mí. Pero soy igual a Él. ¿Qué hizo Dios con él? Ustedes saben la respuesta. Lo sacó del cielo y ya tenía un grupo que le estaba siguiendo. Porque una cantidad de ángeles cayeron con él, que hoy en día son los demonios. Por ahí están haciendo maldades, comandados por él. Entonces por eso dice aquí, si se envanece, entonces va a caer en la condenación del diablo, es decir, va a ser destronado, va a ser sacado de ahí. Amén. Porque no puede estar. Porque en estos ministerios que Dios hace no es para que nadie figure, sino para darle la gloria al que se merece la gloria y la honra. Alabanzas a su glorioso nombre. Bueno, vamos a mirar en Tito capítulo 1. Vamos viendo los requisitos. Los requisitos. Bendito el nombre del Señor.
Acá en Tito el apóstol Pablo agrega otros más. Otras cosas más dice el apóstol Pablo en Tito 1. Dice aquí. Vamos a ver varias cosas acá en esta parte. Mire lo que dice el apóstol. El apóstol era el gran apóstol, ¿no? Pero tenía pastores a su cargo. Aunque él también era pastor, porque el apóstol Pablo tenía varios dones. Por esta causa te dejé en Creta, le dice él a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Ahí está una función del pastor también. Si el pastor ve cosas deficientes y deja que las cosas sigan igual y no pone controles, no enseña, entonces él está fallando. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué más? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Ancianos son otros pastores. Amén, otros pastores. En cada ciudad. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque tiene que ser ejemplo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ¿qué? Como administrador de Dios. Amén. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, que quiere decir buscador de pleito, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Pero qué es ser dueño de sí mismo? Es que él está definido en sus convicciones y eso es lo que él maneja. Nadie lo va a sacar de ahí. No, mire que por qué, mire esto, mire yo te ofrezco algo mejor. Si no, yo aquí no cedo, yo estoy definido en lo que estoy. Amén. Nadie lo va a disuadir para cambiar sus propósitos. Dueño de sí mismo, ¿qué más? Retenedor de la palabra fiel. Escuche esto, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ese es otro defecto, que algunos tienen, que salen enseñando otra cosa que no se enseñó así. Tiene que ser inteligente en cuanto a esto. Dirigido por el Espíritu Santo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Amén. Y convencer a los que contradicen. Dice, porque hay algunos, porque aún hay muchos, como los cateroga. Amén, gloria al Señor. Muchos que contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ahí sigue la lectura. Entonces el pastor tiene la autoridad para enseñar, amén, para corregir, pero nunca lo hace con despotismo, lo hace amando a la gente. Al pastor a veces le toca, como se dice, disciplinar a un creyente, pero eso no es una maldad que le hace, es un favor que se le hace para bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la disciplina, más que todo, lo que se hace es una sanción que se le hace, porque la disciplina es el orden. Amén. Es el orden establecido, y alguien quebrantó el orden, entonces se le va a sancionar. Amén. Sobre todo si es un creyente que ya sea servidor
se le va, digamos, a suprimir del cargo que tenga. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque no está apto para servir, amén, con lo que ha cometido. Entonces no está apto. Yo creo que ni siquiera sería necesario que el pastor lo discipline, sino que él mismo diga, hermano, mire, yo no puedo seguir. Amén. Y queda hasta mejor si yo ore por mí, yo he cometido una falta, yo me arrepiento. Amén. Eso es mejor. Porque a Dios le gusta a la gente sincera. Amén. Y que diga la verdad. Bendito el nombre del Señor. Entonces mire cómo aquí el apóstol Pablo agrega otros requisitos más importantes sobre el pastor. Y mire que en aquellos tiempos también había lo que hay hoy, pero hoy hay más, porque está profetizado. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Esta es una gran responsabilidad y maravillosa responsabilidad. Amén, gloria al nombre del Señor. Uno se siente contento cuando uno lo entiende. Señor, qué misericordia tan grande escogerme a mí para esto. Y entonces uno hasta se olvida uno de uno mismo. Está uno mirando a la gente, los hermanos. Vamos a enseñarles para que salgan de ese error, para que se fortalezca, para que camine bien con el Señor. Todo es para eso, porque para eso nos puso Dios. Y como dice el apóstol Pedro, él dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Amén. No por fuerza, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque él es el pastor, dice, yo soy el buen pastor. Y aún en el Antiguo Testamento, dice el Salmo 23, tan conocido, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire lo que es un pastor, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la ovejita se extraviaba por allí y aparecía su pastor a recogerla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oiga, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y hoy se presentó mi pastor con la vara y el cayado. Ahora no hay lobo que me vaya a devorar. Amén, amén. Y eso habla del Señor Jesucristo. Y no hay dos pastores en la parte divina, es un solo pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Usted es el mismo pastor? Amén, amén. Bendito el Señor. Entonces, que reconozca el creyente la institución divina del pastor. Amén. Escuche, si el pastor, porque hay posibilidades que el pastor falle. Sí lo hay. De pronto, en la parte, pienso yo, en la parte de la organización, es posible que hayan algunos que no fueron llamados. Yo lo paso a creer. Pero cuando no tienen cabeza para pastorear, entonces ¿cómo lo llamó Dios? Porque si Dios lo llamó, le dio un don para que pastoree, amén, para que enseñe. Pero aún aunque sea llamado por Dios y tenga el don,
Si se descuida, por eso lo dice Dios allí. Y el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, entre tanto que voy, amén, en la lectura, amén, la exhortación, la enseñanza. Mire, voy a leerles esta partecita que le dice el apóstol Pablo, o Dios a través de Pablo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Era un pastor joven. Amén, gloria al Señor, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oiga, ¿qué es primero ahí? La lectura. Y eso que no menciona aquí la oración, pero primero es la oración. Comunión con Dios, amén, comunión con Dios. Y luego viene el estudio, amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Entonces sí hay posibilidad que lo pueda descuidar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. El día que fue ordenado, le pusieron las manos y alguien habló diciendo, este hombre lo he escogido. Y ese que habló fue por el Espíritu Santo, porque Dios sabe todo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Amén. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Amén, alabanzas al Señor. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a lo que te hiere. Como que dice, bueno, tú eres salvo y además salvo eres un pastor, pero cuida el don, cuídate tú mismo si hay peligro. Amén, gloria al Señor. Entonces por eso creo que algunos han fracasado y han cometido unos problemas tremendos, de pronto porque no fueron llamados, pero hay otros que por descuido también han caído en cosas horribles. ¿Y cómo contamina a un hombre cuando ya no anda bien con Dios? ¿Cómo contamina a la congregación? Por eso les digo yo a ustedes, y lo tengo claro en esa parte, un hombre fiel a Dios, e incluyo a los creyentes también, hombres y mujeres, una persona fiel al Señor, adorador, puede caer en pecado si se descuida. Amén. Si se descuida, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si es un adorador de Dios, si tiene temor a Dios, cualquier intención o mal deseo o pensamiento, todo lo que él sabe que es malo, él no lo va a aceptar cuando llegue a su vida. Como dijo Martín Lutero, él dice, no es posible que uno pueda quitar un ave que le está volando por encima de la cabeza y le vuela esa ave y uno no la puede espantar, pero sí la puede espantar si le hace un nido en la cabeza. Hablando de los pensamientos. Un pensamiento que a usted le venga raro, que sabe que no es de la voluntad de Dios,
usted lo puede quitar, pero si usted lo deja ahí, entonces ya tiene un nido en la cabeza suya. Y si tiene nido, va a haber pichoncitos. Amén, gloria al nombre del Señor. Persiste, amén. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya les voy a explicar entonces, porque le dije de alguien fiel, incluyendo pastores y creyentes, que puede por descuido caer en un pecado. Pero hay otras personas que cometen errores tremendos en cuanto a la doctrina, en cuanto a su vida moral, es porque ellos en realidad no son personas verdaderos creyentes. Amén. Porque el verdadero creyente siempre confesará su pecado. Amén. Si es un pastor, a ver que haya un pastor fiel a Dios que se descuidó o cayó en un pecado. Él sigue siendo cristiano. Y cuando reconoce el pecado se ve que sí es un cristiano. Se descuidó y como somos débiles cayó en lo que sea. Pero ¿qué hace él? Confiesa su pecado y se aparta inmediatamente del pecado. Pero el que es un pecador, que está camuflado, que no tiene temor de Dios, entonces va a echar mentiras para tapar el pecado. Y tapar el pecado con una mentira es engrandecer el problema más grande. Porque el que lo quita es el perdón de Dios cuando uno lo confiesa y se aparta. Amén, amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a oír esta palabra, a creerla, a llevarla a nuestro corazón, para seguir fieles al Señor, para que el día que suene la final trompeta, digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy listo? Amén, amén, bendito el Señor. Póngase de pie. Demos gracias a nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si alguien tiene que reconocer algo, como le digo, yo no llamo acá porque si usted dice, bueno, yo en verdad necesito buscar más del Señor, me estoy descuidando, no importa lo que usted esta mañana, digo que no importa en este aspecto, es importante que lo reconozca. Pero no importa lo que usted haya cometido o que se esté deslizando para algo por allí, porque si usted ahora lo reconoce y le dice con toda sinceridad, Señor, no quiero seguir así como estoy. No quiero hacer esto más de lo que estoy haciendo. No. Ayúdame, Señor, vea. Le aseguro que usted será fortalecido. Amén. Para continuar en el camino del Señor. Levante sus manos diciendo, aquí estoy, Padre Celestial. En este momento, Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios de la gloria, Dios de los cielos todopoderoso. Te adoro, Señor, y te alabo. Gracias, Señor, gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor. Dios de la gloria, ayuda al que está débil, Señor. Ayuda a aquel que tiene problemas, Dios de la gloria, espirituales, Señor. Tú estás con cada uno de nosotros para ayudarnos.